7:04 de la mañana, este 28 de enero del 2021. Esta señal es retransmitida por Pública FM para todo el territorio ecuatoriano. Faltan apenas 10 días para la finalización de este proceso de campaña electoral y, por supuesto, ya se han escuchado y visto y leído casi todas las propuestas de los candidatos, pero de los que van a la Asamblea muy poco, porque, claro, hay una gran cantidad de candidatos y la presencia masiva en espacios como era hasta hace poco, en mítines, reuniones, ya no es posible. Por lo tanto, los candidatos buscan maneras imaginativas. Redes sociales que se ha convertido prácticamente en el mejor canal de difusión, pero también tenemos espacios en los medios quienes nos lo piden, por supuesto. Con nosotros, ya como lo habíamos anunciado, Verónica Jarrín es una colega periodista que ahora estará en esta lid electoral y está tratando de convencer a los pichinchanos de su voto para esta nueva asamblea, una asamblea que, como todos sabemos, muy desprestigiada, pero vamos a darle la bienvenida a Verónica. Gracias por acompañarnos por Democracia. Sí, bueno, un gusto verte a los tiempos. ¿Y qué te motiva a entrar a la política? Muchísimas gracias, Byron, por este espacio. Un saludo muy cordial a todos los amigos televidentes que nos están acompañando en este momento. El tema de la política es una profesión que va encaminada sobre todo al servicio social. Y como tú bien sabes, y nuestros colegas periodistas también, la comunicación. Tuve la posibilidad de trabajar en algunos medios de información y en ese sentido trabajar también en los noticieros comunitarios, en los que hacíamos nosotros visita a los barrios de Quito, hacíamos un reportaje, conocíamos cuál era la situación en la mayoría de los casos, lamentable, de muchos de los sectores, y también la necesidad de los moradores por respuestas por parte de las autoridades. Entonces establecíamos un vínculo de comunicación entre los moradores y entre las autoridades. En el set del noticiero invitábamos a las autoridades normalmente municipales, quienes eran responsables de dar solución a los problemas de la ciudadanía. En ese sentido, nosotros lo que hacíamos era una especie de presión, ¿no?, a las autoridades para que puedan cumplir con esta demanda de la población. Y en efecto lográbamos los objetivos, que era lo mejor de todo. Cuando regresábamos donde nuestros vecinos, el problema se había solucionado. Entonces, en ese sentido, nosotros teníamos una actividad de comunicadores sociales, pero sobre todo al servicio de la ciudadanía. Con la gente. Ese contacto, eso te genera muchísima sensibilidad. Empatía con la gente, además. Te genera empatía y te genera un sentido también de responsabilidad social. Entonces, yo creo que la política debe estar enmarcada siempre en esa función. Y de ahí nace esta curiosidad por el tema político y después una invitación por parte de las autoridades de Democracia. Sí, es un movimiento nuevo, es un movimiento que tiene un eje político sobre todo de centro-izquierda, con una filosofía de una democracia, ¿no?, de una socialdemocracia, en la que se respeta la propiedad privada, pero también el Estado, por supuesto, es un ente rector de los organismos de control. Con esta experiencia y esta visión y este contacto con la comunidad, ¿no hubiese sido mejor entrar, por ejemplo, a la concejalía para Quito, en este caso, que a la asamblea? Digo esto porque los asambleístas lo que hacen es leyes, a veces unas pésimas leyes, pero eso, solamente legislan y fiscalizan, evidentemente, pero ¿qué impulsaría a Verónica Jarrín a una asamblea desprestigiada, donde efectivamente la correlación de fuerzas tal vez no pueda permitir que buenas propuestas como la tuya o de Democracia Sí puedan llegar a una consecución de nuevas normas que den una mejor calidad de vida al país, si es que efectivamente no hay esta correlación de fuerzas que tanto se teme que se dé por el fraccionamiento que va a haber políticamente? Sí, tu criterio es bastante, digamos, muy respetado, por cierto, pero bastante pesimista. Sí, déjame decirte con todo respeto y confianza. Yo creo que debemos ser más bien positivos. Okay. Debemos pensar que si es que gente nueva entramos a la Asamblea y podemos gestionar muchas leyes que se encuentran en este momento con un retraso considerable por lo que tú acabas de mencionar, por esa falta de consenso político, por muchos intereses creados dentro de diferentes organismos que no solamente responden a los de la Asamblea propiamente. Creo que si entramos gente nueva, que tenemos una preparación, que estamos nosotros capacitados en el sentido de haber trabajado en la empresa privada, en mi caso no solamente en medios de comunicación, sino también en una empresa que produce alimentos, tiene una marca, es una empresa familiar que tiene una marca en el mercado por 30 años y yo he trabajado en los procesos de calidad, en las certificaciones internacionales y en los proyectos de exportación. Entonces creo que con esta preparación y con esta visión podemos cambiar esa situación que existe en la Asamblea. No es un trabajo fácil.
Claro. Es un trabajo que requiere de muchísimo esfuerzo, de muchísima conciliación, pero también estamos con una coyuntura especial, difícil, que es la del COVID, y creo que es momento en el que todos los ecuatorianos debemos unirnos, ¿no? Debemos pensar en ya dejar de lado estas rencillas personales y políticas que han postergado proyectos que son de suma importancia para el desarrollo del país. Primero hay que convencer al votante, al ciudadano de la calle, y como bien decía, ahora no se puede hacer esta visita puerta a puerta o grandes mítines como estábamos acostumbrados. ¿Cómo has sentido lo poco que has quizá palpado a los ciudadanos? ¿Hay un conocimiento de las candidaturas? ¿Hay un fervor cívico? ¿Cómo lo has palpado? Yo creo que no hay mucho conocimiento de las candidaturas. Como tú dijiste al inicio, el tema de la pandemia nos ha limitado muchísimo en este contacto con la gente, en el trabajo en territorio, que es muy importante hacer en una campaña política, y por supuesto la reunión masiva de las personas para que puedan conocer cuáles son los planes de gobierno. Sin embargo, noto que nosotros particularmente como Movimiento Democracia Sí, y en mi caso personal, tengo una buena recepción por haber trabajado en un medio de comunicación o en varios medios de comunicación. Claro. Entonces la gente siempre me ubica o me ve cara conocida o de alguna manera sabe que tengo cierta empatía, cierta entrada a su hogar, porque cuando tú trabajas en un medio de comunicación estás entrando al hogar del televidente, ¿no? Entonces esa situación en mi caso en particular no ha sido complicada. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía conozca los procesos de cambio que nosotros queremos hacer en el Ecuador a través de Democracia Sí y de un plan de trabajo que va en un sentido técnico. Nosotros queremos trabajar lejos del tema tan controversial políticamente hablando. O sea, queremos ser mucho más específicos en las propuestas que van desde el desarrollo económico, la salud, la educación, sobre todo recobrar el empleo a los ecuatorianos a través de un fortalecimiento de las pequeñas, micros, medianas empresas, porque creemos que nuestro país es un país de comerciantes, de pequeños y medianos emprendedores, y lamentablemente no se han creado las políticas de desarrollo necesarios en gobiernos anteriores para esto. Hemos estado muy cómodos con el tema petrolero y vemos que ahora el petróleo ya no debe ser la fuente principal de ingreso de nuestro país. Uno de los temas que la mayoría de los candidatos dicen, pero está en el papel, vamos a ver si lo pueden lograr de ese gobierno, es incrementar el empleo, pero para eso hay una reforma legislativa urgente, que es el Código del Trabajo, o hacer un nuevo código. El actual tiene 80 y pico de años, es obsoleto, y las nuevas modalidades de la economía obliga a tener otros contratos por tiempos, por sector específico, y eso no lo permite el actual código. Y ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido el empresariado y los emprendedores para poder iniciar un nuevo negocio. Desde esa óptica, ¿ustedes tienen alguna propuesta muy específica sobre el tema de reformas del Código Laboral o en general sobre la reactivación para la recuperación del empleo, por ejemplo? Sí, como te decía, el tema de la reactivación económica va de la mano con un impulso a las pequeñas, medianas empresas. Nosotros creemos que ahí está la fuerza del Ecuador, y nosotros creemos que en el momento en que tú generas la posibilidad de que las pequeñas, medianas y microempresas puedan acceder a créditos con un interés que vaya de acuerdo a nuestra economía dolarizada, se puede inyectar un capital directamente para que estos emprendedores puedan realizar su trabajo de una manera correcta. Por otro lado, también está la capacitación que viene directamente hacia el empresario, porque tú les puedes entregar créditos, pero si no tienen un plan de trabajo que sea sostenible y sostenido, exacto, no estás generando un desarrollo económico. Se puede entregar dinero a un sinnúmero de personas, pero si no les das la capacidad de saber en qué van a utilizar ese dinero, y que sea en proyectos de desarrollo industrial, de generación de empleo, no puedes crear un proyecto sostenible. En ese sentido, nosotros estamos muy conscientes de esta capacitación que se debe dar al empresario. Otra cosa muy importante es el fortalecimiento de las cámaras. La Cámara de la Pequeña y de la Mediana Empresa de Pichincha, por ejemplo, mantiene un sistema de ayuda al empresario que es muy importante destacar. Y en ese sentido creo que es fundamental que nosotros creemos estas políticas de desarrollo para las pequeñas y medianas empresas. Otra cosa muy importante es hacer un salto cualitativo, ¿no? Somos un país que produce materia prima, básicamente, y que exportamos materia prima. Es importante, exacto, es importante cambiar esto. Es importante que nuestros productos puedan tener un valor agregado y que puedan ser mucho más apetecidos en los mercados internacionales. ¿Cómo lograrlo desde la Asamblea?
se puede lograr con las reformas legales necesarias para crear estos impulsos. Sobre todo, hay una ley al emprendimiento, por ejemplo. Es una ley al emprendimiento que de alguna manera está dejando de lado muchos núcleos productivos, porque solamente se refiere al emprendimiento, ¿sí?, que tiene hasta 5 años. Pero ¿qué pasa con las otras empresas, con las pequeñas empresas, por ejemplo, que tienen productos muy buenos, pero que de pronto les faltan certificaciones de calidad para poder exportar? Sí, entonces se necesita crear un parámetro, un marco jurídico que pueda impulsar todos los núcleos productivos y que no deje de lado a las microempresas o a los artesanos. ¿Cuántos artesanos existen en nuestro país que tienen maravillas de productos, pero como no pueden exportar no tienen capacidad. No tienen capacidad, no tienen experiencia, no tienen preparación y no tienen crédito. Y no tienen el acceso a los mercados internacionales. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a un artesano que exporte cuando puede tener un producto espectacular, que además puede ser muy bien recibido en los mercados internacionales? Hemos tenido nosotros algunos acercamientos ya con autoridades, sobre todo de la Comunidad Europea, quienes han manifestado que existen inclusive créditos de hasta 70 millones de euros para proyectos de desarrollo que no han sido utilizados, que no son manejados de una manera adecuada. Y por otro lado, si vienen esos recursos a nuestro país, siempre tienen que pasar por el Ministerio de Finanzas. Sí, entonces, lamentablemente, ahí se quedan, porque obviamente el gobierno central tiene otras prioridades. Entonces, no estamos canalizando muy bien los recursos que vienen del exterior para promover la industrialización de nuestra materia prima, que esa es la solución, porque tenemos que garantizar una estabilidad de la dolarización y a través de la exportación lo podemos hacer. He visto que tu propuesta también va por la fiscalización. Claro, todo el mundo habla de fiscalizar, pero el rato que estamos ahí hay una serie de circunstancias que generan mucha duda y suspicacia. ¿Qué podría ser fiscalizable, por ejemplo, de este gobierno o del que venga? Digo esto porque la Asamblea ha tenido una característica muy cuestionada, que es fiscalizar solo por una coyuntura política, más que por un afán de vigilar la acción de un gobierno o en general, incluso de otros organismos. ¿Qué de diferente podría tener esta propuesta de fiscalización desde Democracia Sí, por ejemplo? Nosotros tenemos que llegar a la Asamblea y tenemos que hacer una revisión completa de cómo está el tema de la fiscalización. Ese es un tema bastante complicado, es un tema que, como tú bien dices, en épocas anteriores o en la actual también responde a muchos intereses dentro y fuera de la Asamblea. Yo creo que hay que hacer un análisis absolutamente concienzudo, qué es lo que está pasando, ¿no? Y por otro lado, hay mecanismos legales que también se pueden implementar, que son interesantes, como por ejemplo una motivación a la denuncia por parte de la ciudadanía a los temas de corrupción. Existen algunos mecanismos que están estipulados en la ley, pero que no son en la práctica muy viables por las diferentes circunstancias que se dan de amenazas, de despidos y sobre todo de falta de seguridad de la persona que va a realizar una denuncia. Una denuncia con fundamentos, ¿no? Claro. Estamos hablando aquí de una denuncia que tenga las pruebas fehacientes de un caso de corrupción. En ese sentido, nosotros pensamos que es importante que la ciudadanía también participe del proceso del cambio. Es importante que la ciudadanía pueda ejercer su derecho de libertad de expresión, por un lado, pero por otro lado también de exigir una fiscalización y sobre todo una observancia dentro de las instituciones públicas que necesitan mantener este control. Y eso de alguna manera también va a generar mucho más conciencia y más confianza de la ciudadanía, porque va a ver que es parte de la solución y no solamente que está delegando a las autoridades competentes para esto, sino que también está siendo activo en este proceso de fiscalización. Bueno, yo estoy contra el tiempo. Gracias, un gusto. Gracias a ti, por supuesto. Verónica Jarrín, candidata a la Asamblea Nacional por Pichincha, por Democracia Sí, 7:19. Vamos a la pausa, vamos a regresar con información y también está el otro candidato, el de Unidad Popular, Giovanni Tereguana, que también nos contará cuál es su propuesta para llegar al Parlamento.